Este año, 2017, puede ser el año más violento que ha vivido en toda su historia nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las estrategias, los esfuerzos, los recursos no están aminorando, no están deteniendo las violencias? Todos los datos nos indican que está creciendo. La evidencia es tan dramática que ya es inenarrable. Cuerpos, fotografías de armas, de destrucción en todas partes, pareciera ser que es el espacio cotidiano de todos nosotros. Por eso es importante preguntarnos qué está fallando, qué más se tiene que hacer, por qué parece que la violencia no tiene límites. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Para México, el año 2017 se perfila como el periodo de mayor violencia e inseguridad de la última década. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad, este sexenio ha tocado fondo en el número de homicidios oficialmente registrados. Y es que el pasado mes de mayo de 2017 ha sido el mes más violento que ha vivido el país. Se registraron casi 2.500 averiguaciones previas y carpetas de investigación por homicidios dolosos, y un total de casi 19.000 asesinatos culposos e imprudenciales registrados durante los primeros 5 meses del año. Al respecto, las entidades donde se han registrado más asesinatos de enero a mayo de 2017 son el Estado de México con 983 casos, Guerrero con 955, Baja California con 801, Chihuahua con 752 casos, Veracruz con 748 y Sinaloa con 717 homicidios culposos. Y los estados que aumentaron el número de asesinatos del primero al segundo trimestre del 2017 son Tamaulipas, pasando de 100 a 200 ejecuciones, y Sinaloa, donde los asesinatos pasaron de 228 a 355. Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2017, el 75% de la población mayor de 18 años ha manifestado sentir inseguridad en la ciudad donde vive. Son 28 ciudades del país las que tienen la peor percepción de violencia a nivel nacional. Las 3 ciudades más peligrosas son Villahermosa, Ecatepec y Chilpancingo. Al respecto, la relación entre violencia e inseguridad va de la mano con el alto grado de corrupción que vive el país. Urge que el Estado mexicano implemente nuevas estrategias de acción para salvaguardar los derechos humanos, empezando por garantizar la vida misma de cada uno de los habitantes de nuestro país. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos nuevamente con un gran amigo de México Social, un amigo personal, Eduardo Guerrero. Eduardo, muchas gracias por estar nuevamente aquí para seguir preguntándonos, yo lo decía a la entrada del programa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante este 2017 en el cual las cifras que tenemos a mediados de año nos hablan de no solo de un repunte en las cifras, que eso en sí ya es dramático, pero el recuento de hechos, lo platicamos antes de entrar al programa, es una violencia que tiene dimensiones mayores. Ya no es simplemente lo que decíamos hace unos programas que nos has acompañado, la disputa de territorios. No, hay confrontaciones directas contra el Ejército, la Marina, la Policía Federal, en la cual parecía ser que la capacidad de fuego de los malos o de los otros es equiparable. Y tú tendrás las cifras, ¿no? Recuentos de que hoy las bajas de miembros del Ejército, de la Marina, empiezan a ser algo ya cotidiano. El recuento del parte de guerra, como decía el licenciado Sabludowski, es dramático. Entonces me gustaría que en este programa exploráramos las hipótesis. ¿Qué pasó? ¿Dónde podemos encontrar una explicación de que por qué esta narrativa de estos primeros años de la administración del presidente Peña, que pareciera que se detuvo el crecimiento, parecía que se estaba, digamos, manteniendo ciertos niveles, que hablaba de que la estrategia de seguridad era no solo conveniente, era mejor que la anterior, del presidente Calderón, pero este año todo se revirtió. Nuevamente, gracias, Eduardo, por estar aquí y exploremos hipótesis, o sea, claro, ¿qué ha pasado? Claro. Bueno, antes que nada, como siempre, gracias, Mario Luis, por tu invitación. Me encanta estar aquí. Gracias, Eduardo. Siempre dialogo muy a gusto contigo. Y yo también estoy, pues,
un tanto sorprendido de la, digamos, velocidad y la agresividad que están mostrando los grupos criminales. Están perdiendo, digamos, el temor a ser muy escandalosos en su violencia, aún en zonas urbanas donde generalmente tenían más cuidado, más moderación. Pero bueno, empecemos por el principio. La violencia que tenemos ahorita no es de este año, aunque este año la tasa de crecimiento creció, se aceleró, digamos, el crecimiento de la violencia. Pero estaba yo viendo ahorita nuestras cifras que tenemos ahí en la empresa de ejecuciones. Y fíjate, en agosto de 2014 llegamos a tener 380 ejecuciones mensuales, muy bajo. Ahorita en mi último reporte de junio está por 1,480 ejecuciones mensuales. O sea, es un crecimiento entre mediados de 2014 a mediados de 2017, pues más del 200% en ejecuciones, ¿no? Entonces, sí hay que ver qué pasó. Mira... Entonces, déjame primero apuntar. Entonces, realmente es un proceso que lleva por lo menos 15, 16 en crecimiento. No era tan evidente lo que yo hace rato decía en términos de que parecía que había funcionado las estrategias de la nueva administración del presidente Peña cuando inició su gestión. O sea, no, ya tendríamos evidencia, solo que ahora la aceleración es realmente de tal magnitud que muestra que llevamos años en que esto no apuntaba que iba en el camino correcto. ¿Esa es la conclusión de este periodo? Pues mira, sí, ahorita claramente vamos en un camino equivocado, pero cuando tomó la batuta el nuevo gobierno, la violencia iba disminuyendo, los homicidios. Y hubo como, yo creo que un exceso de confianza en que esa inercia descendente iba a continuar indefinidamente. Y las medidas que tomó el gobierno cuando tomó el timón fueron tres muy importantes. La primera fue crear la gendarmería. La segunda fue crear un programa muy ambicioso de prevención social del delito. Y la tercera fue fusionar la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación. Esas tres medidas, ya en este momento, 5 años, 4 años y medio, 5 años después de iniciado el gobierno, pues fueron, digamos, un fracaso en buena medida. La Gendarmería, que era un programa muy ambicioso y yo creo que muy pertinente para proteger a empresarios agrícolas, a ganaderos, a mineros en zonas rurales y evitar ser extorsionados por la delincuencia, terminó siendo una pequeña división de la Policía Federal de 5,000 elementos, cuando el proyecto era que termináramos esta administración con más de 40,000 gendarmes. Entonces ahí, no sé, las razones yo creo que son muchas de carácter presupuestal, pero no creció, no dio el estirón nunca a la gendarmería que esperaríamos, ¿no? El segundo programa, este programa de prevención social del delito, que empezó con mucho brío y también me parecía muy pertinente, sobre todo para enfocarlo en jóvenes que están siendo reclutados por el narco y que sabemos muy bien dónde están, muchachos entre 16 y 22 años, terminó siendo un programa pues un tanto disperso, un poco politizado, sin recursos, que perdió claridad en sus objetivos originales y que terminó siendo eliminado de tajo por la Secretaría de Hacienda para el nuevo año presupuestal. Este año ya no existe ese programa más que para pagar la nómina de funcionarios de la Subsecretaría de Prevención Social. Y la tercera medida, que fue fusionar seguridad pública con gobernación, yo creo ya después de 4 años y medio que esto sucedió, pues que el balance no es bueno. A mí me parece que creció mucho el tramo de control del secretario de Gobernación. Yo veo al secretario muy desbordado, abrumado con muchas tareas, abrumado de cosas, ¿no? Y pues ahora con este repunte de la violencia, pues no veo también con claridad
unas acciones del gobierno federal para revertir esto, ¿no? Yo he en mis artículos recomendado, por ejemplo, focalizarnos en ciudades muy violentas, sobre todo donde se registra mucho robo de combustible, que me parece que es un delito que puede atacarse en el corto plazo con cierta eficacia. Y que no estaba por lo menos en el radar público. Así es. Hasta, bueno, literalmente, hasta un año más o menos. Cuando sale el gobernador Moreno Valle, parece que ahí se hace visible, y ahí obviamente todas las suspicacias, porque se mantuvo con cierto, pues si no recato, por lo menos no era el tema, y de inmediato surge esto. Pero antes de seguir, hay otras medidas que en su momento se planteaban como soluciones. Una de ellas era el mando único, otras era un nuevo sistema de justicia que podía ayudar. ¿Qué pasó con esas otras medidas? Se discutía mucho sobre el mando único, lo comentamos alguna vez en el programa. ¿Se hizo, no se hizo, funcionó o tenemos un balance desigual? Pues mira, tanto la iniciativa de mando mixto, como se le conoce, como otra iniciativa de seguridad interior para regular los operativos militares, las dos están congeladas en el Congreso. La primera de mando mixto fue aprobada por los senadores, pero ya no fue aprobada por los diputados. ¿Qué quiere decir mando mixto? Explícanos. Es una iniciativa que propone que aquellos municipios, incluso estados, que no logren demostrar que pueden con la chamba de garantizar la seguridad ciudadana y de contener los delitos y la violencia, entonces el mando de las policías de esos municipios o de esos estados pasa a la instancia superior, es decir, de los municipios a los estados y de los estados al gobierno federal. Me parecía, necesita algunos ajustes la iniciativa porque de pronto abrumaba de tareas al gobierno federal, ahí estaba un buen trabajo de depuración, pero en lo demás me parecía muy pertinente la iniciativa, pero pues empezó una discusión ahí medio política, se enredó primero con las elecciones estatales que tuvimos hace unos meses, en las negociaciones de los grupos políticos, acusaciones de corrupción, etcétera, como que eso paró las cosas, y ahora que ya tenemos cerca las elecciones presidenciales, bueno, cerca entre comillas, no falta un año, pero ya en el ambiente ya se respira la grilla de la sucesión presidencial, entonces pues eso sigue también detenido, y yo noto un malestar, sobre todo de los mandos militares y de la Marina muy grande, porque se sienten, digamos, desamparados de la ley, ¿no? Que es el otro tema, el que no hay un mandato. Déjame hacer un corte y regresamos para hacer este recuento, digamos, iniciativas que en su momento se planteaban como parte de una visión integral y que, bueno, parecía ser que se han ido quedando en el camino por distintas razones. Así es. Y que puede ser parte de una hipótesis, o sea, finalmente el diseño institucional y los planteamientos, algunos no se implementaron, otros quedaron atrapados por la falta de recursos, otros están en esta discusión de los grupos del poder en términos de los partidos y ha sido parte de negociaciones, entre comillas, entre distintas fuerzas, que nos lleva a explorar esta primera hipótesis, o sea, el diseño inicial, su implementación, su continuidad no fue la que, por lo menos, al inicio de la administración se plantaba. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Eduardo Guerrero ante esta realidad. ¿Qué está pasando que pareciera ser que la lucha contra las violencias no solo no se reduce, sino parece que se está incrementando? Vamos a un corte y los espero regresando del corte. De acuerdo con el documento Cifras de Homicidio Doloso, Extorsión y Robo de Vehículos de julio de 2017 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia del delito de homicidio doloso mantiene una tendencia creciente desde 2006, año en que se registraron 11.806 delitos de este tipo. El año 2011 fue el más violento, pues se abrieron 22.852 averiguaciones previas e investigaciones por homicidio doloso. En 2016 se registró un repunte de la violencia con 20.549 delitos de asesinato y solo para junio de 2017 se han abierto 12.155 averiguaciones por homicidio. Cabe destacar que cada delito de homicidio doloso puede contener múltiples víctimas.
De verdad les agradezco que sigan con nosotros. Estamos hablando con Eduardo Guerrero sobre esta realidad de encontrar, si no explicaciones, hacernos las preguntas, con formular hipótesis. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que pareciera ser que nos acercamos, tú lo mencionaste, pues ya al cambio, nuevamente sexenal, y los saldos son realmente no solo preocupantes, alarmantes. Así es. Y había otras iniciativas adicionales a las que has comentado que pareciera que no son parte de la respuesta, o por lo menos de la pregunta. Una es, ya la comentaste, el tema de programas que de alguna manera no lograron consolidarse, el tema de prevención de violencias, la gendarmería, el diseño y la fusión de estas dos grandes secretarías al inicio que costó esfuerzo y trabajo y parece ser que no fue tan afortunado. Así es. Y hay otras tres, por lo menos que yo recuerdo. Una es el mando único, que ya has comentado. Después ha habido recurrentemente señalamientos de que las Fuerzas Armadas piden un marco jurídico que le dé certeza de esta presencia, pues ya casi a 10 años, en las poblaciones, haciendo funciones a las cuales no está mandatada. ¿Cómo va eso? ¿Es parte de la respuesta? ¿Es parte del problema? Mira, esa ley de seguridad interior yo creo que tiene muchos errores leves de redacción, donde hablan de ejercer la fuerza de una manera, me parece, torpe, y levantando la suspicacia de muchos grupos de derechos humanos que con mucha razón alzaron la voz y dijeron, ¿qué quieren decir con esto? También en la propia ley se reserva mucha información que no debe ser reservada. Yo creo que ese tipo de cosas deben ajustarse, pero es una ley que urge aprobar porque no solamente le traería beneficios a la propia labor de los militares, sino a nosotros como ciudadanos nos ayudaría mucho para entender la lógica de los operativos. La ley obliga a los mandos militares a justificar por qué va a haber un operativo en Tamaulipas o en Veracruz o en Chihuahua. Tienen que ponerse por escrito los criterios de la pertinencia de tener ese operativo en ese momento y además tiene que aportarse evidencia de resultados de los operativos, que es cosa que no tenemos tampoco ahorita nada de información. No sabemos ni por qué se hacen, ni sabemos cuáles son los resultados de lo que se hace. Y esa ley obligaría a los militares a aportar esa información, que será muy, muy valiosa en términos de evaluar el trabajo de los militares, ¿no? Y el otro tema que mencionabas, Mario Luis, era el tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Las autoridades ahora han estado mencionando distintos ámbitos, autoridades federales y estatales, que la implementación de este nuevo sistema está relacionado con el aumento de la violencia. Nosotros en Lantia Consultores ya examinamos la información y parece que no es el caso. La violencia viene creciendo ya, como mencioné, desde mediados de 2014. O sea, llevamos ya 3 años de aumento de la violencia. Y este sistema se ha implementado en los diversos estados, también en distintos momentos durante los últimos 2 años. Es decir, el aumento precede la implementación del sistema y además si checamos ya a nivel estatal cuándo se implementa el sistema y cuándo aumenta la violencia, los tiempos no coinciden. No esta correlación que nos dicen que a raíz de que digamos, el nuevo sistema, vale la pena aclarar, permite que Mira, ciertos... en algunos estados coincide, como en el caso de Puebla. O sea, exactamente cuando inicia el nuevo sistema también aumenta la violencia, pero también ahí hay un repunte en las tomas clandestinas de extracción de combustible. Entonces, yo iría más por la hipótesis del aumento del huachicoleo, como le dicen coloquialmente, a ese trabajo artesanal de ductos, que por cierto ya se está profesionalizando y ya ahora los grandes cárteles de la droga están viendo con mucho interés entrarle al negocio por la gran utilidad que aporta y están desplazando estas células de huachicoles que son más como los artesanos de ese delito y eso ha generado mucha violencia en varios estados, sobre todo en 2 en donde no registrábamos altos niveles de violencia hace unos años, como son Guanajuato y Puebla. Y entonces el sistema de justicia penal, su implementación no puede ser, digamos, la variable explicativa del repunte y cuando
coincide, no hay una explicación unívoca. O sea, estas últimas notas de que se acusaba literalmente que era permisible y ponía en la calle a posibles delincuentes de alta peligrosidad, no se puede aducir como la causa. Ahora, los datos agregados a nivel estatal no aportan evidencia para esa hipótesis. Sin duda, quizás en algunos casos aislados, es posible encontrar en que el tipo que es arrestado, pero que no merece prisión preventiva como antes por poseer armas de alto calibre y lo dejan libre, vaya y mate a unas personas, que es lo que están argumentando las autoridades. Sí puede suceder, pero no de manera sistemática. O sea, los datos no nos están diciendo que la implementación del nuevo sistema en automático aumentó la violencia. Habría que analizar con más detalle la información, pero en principio no hay claridad de que ese sea el caso, ¿no? Ahora, la otra posible pregunta o posible explicación es que no ha habido suficientes recursos, que finalmente la situación de los recortes presupuestales, la debilidad finalmente financiera, no permitió, entre otras cosas, déjame usar solo una variable, por falta de recursos no creció la gendarmería, que ya en sí es una simplificación, es mucho más complejo que eso. Pero en términos de recursos, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿dónde estábamos al inicio de la administración y dónde estamos ahorita? Y si podemos aducir como una variable es que finalmente no se ha invertido lo que requería. Y por otra parte, los grupos criminales siguen teniendo mayor capacidad de compra de armamento, de logísticas, y está empezando no a equilibrar, sino incluso a veces rebasar. ¿Cómo estamos en términos de los recursos que los gobiernos están destinando? Se ha destinado muchísimo dinero a labores de seguridad. En los últimos 2 años se estabilizó ese crecimiento y de hecho hubo una leve caída, sobre todo en las agencias del gobierno federal, pero los estados siguen recibiendo mucho dinero. El problema ahí es que no tenemos, por, digamos, debilidades de los sistemas de las instituciones estatales, pues un seguimiento claro de en qué se gastó ese dinero. Hay desviaciones importantes de recursos. Corrupción, finalmente, en el uso de estos recursos. Sí, empresas ahí medio raras que de pronto a los se les asigna mucho dinero para hacer trabajos de diseño y de elaboración de programas de antidelito, que no queda muy claro realmente qué impacto están teniendo, ¿no? El número de los elementos policiales se ha mantenido relativamente estable en los últimos años a nivel estatal, o sea, tampoco tenemos más policías y muchos estados siguen muy rezagados en la certificación y profesionalización de los policías. Entonces tampoco ha habido como avances palpables en ese sentido. O sea, no ha habido lo que se sostenía hace 6 años, la realidad de que había que construir una policía local, profesional, responsable, con recursos. Eso no se dio. Como que a nivel subnacional, o sea, los gobernadores no se quieren echar ese tiro, Mario Luis, como tienen mucho miedo, no tienen los incentivos políticos ni presupuestales para hacerlo, no se les premia, digamos, de ninguna manera a los gobernadores que sí le entran al toro y los que eluden el toro. O sea, ya los economistas no están los incentivos alineados y prefieren entonces hacer un reclamo a los medios de que estamos solicitando al gobierno federal que nos manden 200, 300 militares más o PFP para resolver. Siguen un poco echándole la bolita al gobierno federal o al nuevo sistema de justicia penal. También pues es que hay muchas broncas entre los grupos militares, entre los grupos criminales, eso ya lo sabemos, que es una dinámica muy conflictiva porque en México predominan, digamos, mercados oligopólicos en el mundo criminal, o sea, coexisten grandes y pequeñas células que están buscando las grandes absorber a las pequeñas y las pequeñas independizarse de las grandes y crecer. Esa es la dinámica que tenemos por lo general en los estados. Déjame un corte y regresamos porque dado que podríamos decir que sí hay, en términos del diseño institucional, muchos temas, muchos puntos a discutir, a examinar, pero en el fondo lo que tenemos es que, déjame preguntarte, si la conclusión es que el diseño, la implementación de la estrategia institucional
no fue la adecuada. Podemos sostener eso, digamos, al 2017, para entrar entonces a la otra especulación, que es la otra pregunta que quisiera regresar del corte. Bueno, esta estrategia había una lista de grandes capos o grandes que descabezarla y parecía ser que el recuento era, no sé si eran 120 o algo así, ya llevamos 60, llevamos 70. Eso era como una muestra de avance, pero cada vez que decían 70, alguien decía, bueno, pero es que esto se multiplicó por 4. Pero en términos de diseño institucional, tu conclusión sería, el balance que podrías hacer es... No hubo cambios significativos en el diseño. Hubo estos incipientes programas que fracasaron, la Gendarmería y la Prevención Social del Delito, y este trabajo más macro y muy ambicioso de fusión de la Secretaría de Seguridad y de Gobernación, que fue como cuando un perro se come un elefante, porque la magnitud de la Secretaría de Seguridad Pública con la Policía Federal y el sistema de penales federales es enorme, es una burocracia enorme que llevó aparte como 18 meses en toda la ingeniería, digamos, administrativa para hacer esa fusión, distrajo la atención de las autoridades en temas más de carácter administrativo y jurídico y no los centró en lo sustantivo, que era el tema criminal, y además los resultados de esa fusión no se ve para nada claro que hayan sido favorables al combate, ¿no? al crimen. Vamos a un corte y regresamos porque están otras hipótesis. El desmembramiento de las grandes organizaciones, está la realidad de una parte muy preocupante del, digamos, el sustento social de estos crímenes o estos grupos criminales, ¿no? Que tienen raíces sociales, grupos importantes de población que los ayuda por distintas razones y que también está ahí y que obviamente nos lleva, y después sería parte de la pregunta regresando, bueno, digamos de todo lo que se inició en esta administración, ¿qué sería lo rescatable? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Eduardo Guerrero. De acuerdo con el informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión de julio de 2017 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades donde se registran más víctimas de homicidio doloso de enero a julio de 2017 son el Estado de México con 1,757, Guerrero con 1,450, Veracruz con 1,426 fallecimientos, Baja California con 1,179 y Chihuahua con 1,176. Pero tenemos digamos, dos preguntas dentro de esta gran pregunta de qué está pasando. Está y se ha dicho, tú lo has escrito muchas veces, en términos de que este descabezamiento de los grandes grupos criminales condujo a una multiplicación de liderazgos criminales cada vez más violentos. ¿Eso sigue siendo válido, sigue sosteniendo que esta estrategia de ir por las cabezas, por esta lista que tenía o tiene el sistema de seguridad, finalmente no resolvió el problema? Sí, mira, yo empezaré diciendo, para quienes nos están viendo, algo bien importante. El crimen organizado mexicano no va a desaparecer nunca. Bueno, no mientras haya esa demanda que hay de Estados Unidos de drogas. No nos hagamos ilusiones de que eso vamos a suprimir el crimen organizado. Lo que aspiramos a hacer es a domesticarlo, digamos, a moldear su comportamiento criminal para que se vuelva menos agresivo. Pero el crimen organizado mexicano va a seguir ahí mientras sigamos teniendo instituciones débiles y hay una gran demanda de drogas por parte de Estados Unidos. Ese es un primer punto. Segundo punto, ¿cuál es la manera de cambiar el comportamiento de estos criminales para volverlo menos violento, menos agresivo? Bueno, ahí lo que recomienda, digamos, las mejores prácticas internacionales es concentrar los esfuerzos en la organización más violenta y atacarla de manera contundente para disuadir, así se llama, así se dice en términos, digamos, el vocabulario de seguridad, disuadir su comportamiento criminal, que ya sea menos violento, menos agresivo. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros en México hemos atacado simultáneamente muchas organizaciones
sin ningún criterio aparente. Muchas veces solamente las atacamos para reaccionar a alguna acción de ellas. De hecho, te podría decir que casi el 100% de las acciones de los militares y de la policía son reactivas a lo que hacen los criminales. O sea, no trabajamos conforme a un plan, sino reaccionamos a lo que ellos hacen. Y generalmente reaccionamos, como tú bien lo decías, arrestando capos. Y ya llevamos en México muchos años en donde esto de arrestar capos convencionalmente se ve como un logro, una victoria, como un indicador de éxito de la estrategia. Y entonces, pues ya no lo han hecho recientemente, pero hasta hace pocos años salían los capos en la tele, ¿no? Con las esposas y con sus armas que te llevaban cuando los arrestaron, y todo el mundo aplaudía como gran creyendo logro. que era un gran logro, y de pronto sucede que en el lugar donde arrestaron a este capo, la zona de influencia, se desataba una lucha intestina de la organización para suceder a este líder, y además las organizaciones adversarias se lanzaban contra esta como de manera oportunista para aprovechar el descabezamiento y la desorientación momentánea de esa organización. Entonces salía peor porque aumentaban los homicidios en esa zona, y generalmente cuando aumentan los homicidios también aumentan, pocas semanas después empiezan a aumentar la extorsión, los secuestros, el robo violento, Quiero hacer etc. un subrayado ahí. Recientemente las estadísticas nos dicen que hay un repunte en los homicidios, culposos, dolosos, así es. pero pareciera ser que los otros crímenes, como es el secuestro, como son obviamente la extorsión, y ahí está esta dramática situación de desapariciones, pareciera que nos sostienen que ahí ha habido una reducción, y eso como que contradice toda la sensación de que las violencias no tienen esta visibilidad de que unas y otras no. O sea, tú lo has sostenido y lo has escrito, o sea, son indicadores que van acompañando y que de alguna manera nos llevan hasta el homicidio. Entonces, ¿cuál es tu apreciación sobre secuestros, extorsiones, obviamente desapariciones? ¿Estos han reducido o se mantienen? Han repuntado. Justamente como pueden ver en las gráficas que están ahorita en pantalla, tanto el secuestro, donde llevamos un muy buen récord de disminución del secuestro, sobre todo durante la gestión de Renato Sales como coordinador de la unidad antisecuestro en México. Disminuimos el secuestro durante varios años consecutivos al inicio de esta administración, pero durante ya los últimos año y medio se ha estabilizado y parece haber un leve repunte del secuestro. Lo mismo sucede con la extorsión, aunque de manera más pronunciada. La extorsión sí tiene un repunte más claro, moderado, pero también un repunte, y también varios tipos de delito. Robo a transportistas, robo a casa-habitación, robo a transeúnte. Estos robos también han repuntado en el último año o 2 años. Es muy difícil, Mario Luis, que tú tengas la violencia aumentando y que tengas contenidos o disminuyendo el resto de los delitos. En general, en una zona donde empieza a haber caos y violencia, es el lugar más fértil para que empiecen a prosperar los otros delitos, sobre todo extorsión, secuestro, delitos de alto impacto. Y eso también te genera, en un ambiente de caos, que también los criminales vean como el momento propicio para lanzarse a robar una casa, robarle a un transeúnte, etcétera, ¿no? Hasta los ataques sexuales. Sí, la violencia sexual, las violaciones, la trata de personas, o sea, esta enorme complejidad de que cuando se menciona una violencia, se pasa ese proceso complejo de ocultar que las otras violencias también están articuladas. Por eso esta necesidad de hablar de las violencias como un sistema complejo, enormemente sofisticado, que atrapa a poblaciones enteras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, la estrategia de descabezar no fue la más acertada y omitió este asunto de concentrar, focalizar el esfuerzo para esto. Ahora, la otra pregunta que se ha dicho es que también se ha omitido enfrentar la parte financiera, el manejo de esto. O sea, ¿y ahí cuál sería el balance?
Mira, rápidamente abordo el tema financiero, pero sí me gustaría regresar al tema criminal, porque ahí están pasando cosas muy interesantes. Sí. En el tema financiero, es muy difícil que en una economía como la mexicana, en donde tenemos, creo que, una tercera parte quizás de la economía, algunos dicen que hasta la mitad de la economía mexicana es informal, sí, más donde las transacciones son en efectivo, podamos tener un buen rastreo de los recursos y de los bienes de los criminales y debilitarlos por esa vía. Ni siquiera Estados Unidos, que tiene un sistema, una economía mucho más, digamos, bancarizada o formal, ha tenido logros significativos en ese sentido. Los decomisos que hay al narcotráfico americano, de sus activos, digamos, no pasan cifras de un dígito, o sea, están alrededor del 6%, lo que logran anualmente. Entonces, imagínate en un contexto como el mexicano, yo lo veo realmente muy, muy cuesta para arriba ese trabajo. No sería la respuesta, no. La bala de plata que podría cercenar esta hidra. No, yo creo que nuestra bala de plata es fortalecer las instituciones, no solo la policía y las policías estatales, sino tenemos que trabajar muy fuerte con las procuradurías para aportar pruebas, las pruebas necesarias para sancionar a los criminales y no tener ahorita un escenario de tan altísima impunidad como el que tenemos. O sea, los criminales hacen un cálculo costo-beneficio con sus agresiones, con sus matanzas, con sus asesinatos, y cuando ven que el costo de asesinar es casi cero o muy cercano a cero, pues tienes estas epidemias de violencia que se desatan en varias ciudades del país, ¿no? Ahorita te quería mencionar que en el mundo criminal lo que teníamos, lo que tuvimos al final de Calderón fue una concentración en los Zetas, entendió el bien finalmente al terminar su sexenio que era importante concentrar esfuerzos en la célula más agresiva, en ese momento eran los Zetas, y logró el último año de su gobierno desmembrar a los Zetas, desarticularlos. Eso continuó con Peña. Los Zetas desaparecieron como una entidad, digamos, orgánica, cohesionada. Tenemos ahí un gran número de pequeñas bandas ex-Zetas. Y después el gobierno se centró en la familia michoacana, en los caballeros templarios, y también el gobierno mexicano logró acabar con esa organización en Michoacán. Cuando terminan con ese trabajo con la familia de los caballeros, quieren lanzarse contra Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso era decisivo porque ahorita es el cártel más próspero, más poderoso. Pero en ese momento suceden varias cosas. Sucede el problema en Guerrero, los 43 estudiantes desaparecidos. Tenemos también el problema del sindicato de maestros que se rebela con la reforma educativa y empieza a armar, generar muchísima conflictividad social en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y entonces eso dispersa a las fuerzas de seguridad en esos 4 estados, o sea, se mueven de muchos estados del país para atender bloqueos carreteros, toma de instalaciones de los maestros, y eso empieza a descomponer la estrategia que traía el gobierno de irse contra Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es aprovechado por Cártel Jalisco en un trabajo de expansión de su trabajo criminal, empieza a moverse a las Baja Californias, a Tamaulipas, Veracruz, Colima, que ahorita trae per cápita el mayor número de homicidios en el país, más que Guerrero. Y eso nos empieza a desatar una confrontación, sucesivas confrontaciones en varios estados entre Cártel Jalisco, que se alía con algunas células locales y lanza ofensivas contra los grupos hegemónicos criminales en esos lugares. Entonces se nos empiezan a incendiar muchas nuevas plazas o ciudades que teníamos muy tranquilas previamente. Y ahorita la geografía de la violencia es muy distinta a la que teníamos antes. Guanajuato es el segundo o tercer estado más violento del país. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué sucedió eso por Guanajuato? Por la expansión de Cártel Jalisco, un trabajo muy fuerte que están haciendo también de extracción ilegal de combustible y un montón de pandillas que están asediando León y que podrían convertir eventualmente a León en una especie de Ciudad Juárez si no hay una acción contundente del gobierno pronto, que hay una
no sabes la cantidad de pandillas violentas juveniles que hay en Guanajuato. Déjame un corte porque finalmente este mapa, en el cual, como tú bien lo reflejas, es un mapa muy diferente de hace 2 años, 3 años, y parece ser que lugares que antes no se mencionaba, el caso del Tláhuac recientemente, ¿no? De pronto un operativo militar que no se había visto en la ciudad, que era cotidiano en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Michoacán, de pronto en plena ciudad hay un enfrentamiento, movilización, nos habla de esto. Déjenme un corte y regresamos porque en el fondo está esta otra dimensión, el sustrato social, porque solo se puede comprender si hay no solo el grupo criminal, sino una red de estructura social construida, no solo de los, digamos, los que se ha dicho, los que logran de alguna manera orientar, informar de que viene el convoy. No, hay un sustrato social. Claro. De otra manera es incomprensible. Vamos a un corte y regresamos para tratar de nuevamente elucidar no solo qué está pasando. Lo que nos interesa es preguntarle, en este caso, a Eduardo Guerrero, es cuáles son posibles salidas. Todavía hay 50 semanas en esta administración, o sea, no podemos dar por cerrado, no obstante los procesos electorales, pero creo que todavía podría plantearse algunas propuestas. De eso lo hablaremos regresando del corte. Gracias por acompañarnos a esta parte final del programa y quisiera aprovechar al máximo tu presencia, Eduardo. Está esta otra dimensión de la realidad de que debe haber un sustrato social. Es incomprensible esas capacidades, más allá de los halcones, que es algo que se ha documentado, pero lo que estamos viendo es que realmente tienen redes profundas, ofrecen algunos servicios comunitarios, déjame ofrecerlo así, ante la ausencia o la debilidad de las instituciones sociales, ¿no? Que generan esto. A mí me impresionó mucho recientemente en el entierro de uno de los... El Ojos. Del Ojos. Bueno, lo que nunca se había visto, ¿no? Una columna de dolientes públicamente, desafiando. O sea, no había, digamos, este asunto de esconderse. No, una columna de dolientes a llevarlo, con la vigilancia policíaca, pero te habla que hay un sustrato. ¿Cómo percibes esta parte, esta realidad de que estos grupos criminales sí han construido pues, sustratos sociales, bases sociales, que lo están de alguna manera no solo protegiendo, se están beneficiando también? Así es. Mira, la base social o el apoyo social de los grupos criminales varía a lo largo del país. Las organizaciones del occidente del país, sobre todo lo que es Cártel de Sinaloa, cultiva mucho su base social. O sea, actúa como benefactora de muchos grupos que lo apoyan de distinta manera. Los jovencitos que vigilan si hay convoys militares, si hay presencia de patrullas y que avisan inmediatamente con nexteles o a través de la radio a los líderes de la presencia de la autoridad. Muchas comunidades que de hecho viven ahora del crimen, como es el caso de comunidades poblanas, por ejemplo, que viven del huachicoleo y que ahora que el gobierno, después de un gran descuido, Mario Luis, que hubo durante muchos años porque sentían que estas pérdidas de las tomas de los ductos ilegales eran pérdidas marginales que no significaban mucho para la empresa, pero no se dieron cuenta que la tasa de crecimiento era exponencial y ahora de pronto voltearon y ya tenían un monstruo criminal que además, cuando lo quisieron debilitar, cuando lo quisieron tocar, reaccionó con muchísima agresividad. ¿Por qué? Porque ya muchísimas comunidades en Puebla dependen del huachicol para sobrevivir y se van a aferrar al negocio y lo van a defender hasta con su vida, como fue el caso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis, yo lo tengo en mi empresa de consultoría, de qué tanto tienen o no las organizaciones este apoyo social. En el oriente del país, en la costa del Golfo, es mucho menor el apoyo. Todos los grupos que provienen de zetas, de golfos, son grupos que no entablan esta relación con la sociedad, más esta relación de confianza, digamos, y de colaboración. Más bien la intimidan, la violentan, la hostigan, y la sociedad está harta de estos grupos criminales. Ahí sí tendrías mucho más capacidad
para reaccionar, digamos, sin tener que luchar contra el propio estrato social, ¿no? Entonces yo creo que te tienen que combinar ahorita para una estrategia exitosa. Tienen que combinar dos condiciones. Entrar en municipios donde la base social del narco, del crimen es relativamente baja y donde la capacidad institucional es más o menos alta. ¿Dónde sucede esto? Mira, lugares como, por ejemplo, Toluca, Guadalajara, Aguascalientes. Los dos puntos turísticos, Cancún y Cabo San Lucas, que son también tema reciente de preocupaciones. Sí, ahí hay capacidad institucional, pero tenemos a grupos muy fuertes peleando las plazas porque son valiosísimas para tema de narcomenudeo. O sea, es un turismo muy próspero que compra mucha cocaína, que gasta mucho dinero en giro negro, en bares, etcétera. Y entonces estos grupos criminales para ellos es fundamental conquistarlos, sobre todo Cancún y Cabo San Lucas. Y además hubo, en el caso de Quintana Roo, una alternancia partidista hace apenas un año más o menos, que digamos desarticuló los acuerdos que había entre los criminales y las policías municipales en Benito Juárez, porque ese es el nombre del municipio de Cancún, y también en Solidaridad, que es el nombre de Playa del Carmen. Y pues todavía, digamos, la administración entrante está lidiando con estos pactos que se evaporaron y además es una administración que no quiere entrar en nuevos pactos, ¿no? El nuevo gobierno de Quintana Roo. En el caso de Baja Sur, ahí ya hubo una alternancia, pero de hace 2 años más o menos. El problema fue mucho más gradual que en el caso de Quintana Roo. Y ahí también están peleándole muy fuerte Cártel Jalisco a Cártel del Pacífico, Cártel de Sinaloa la presencia, y también han generado mucha violencia. Déjame aprovechar estos últimos minutos. Faltan 50 semanas escasas dentro de una enorme competencia electoral, pero aún hay tiempo, creo yo. O sea, creo que la administración no puede simplemente renunciar sabiendo legítimamente que va a enfocar todo para garantizar la sucesión de sus candidatos. ¿Qué podemos hacer? O sea, déjame hacer una pregunta que estoy obligado. Bueno, de todo lo que ha hecho, ¿qué es lo rescatable? Digo, ¿hay algo rescatable de esta administración que debe continuar? Y la segunda pregunta es, en estas semanas, ¿cuál sería tu apreciación en términos de, bueno, detener esta percepción de que la violencia ya está no solo creciendo, sino se expande con una virulencia y da la sensación, déjame comentarte como al principio, de que las fuerzas federales están siendo ya no solo rebasadas, hay tal agotamiento que ya tenemos estos emboscadas literalmente, ¿no? Que yo para imaginarme que un grupo criminal decide emboscar un convoy del ejército habla de una fuerza y una inteligencia por lo menos no vista por nuestras generaciones. En ese contexto, ¿cuál sería tu apreciación final en términos, qué es lo rescatable, qué es lo que puede hacerse todavía, qué debe hacerse? Mira, el gobierno debe distinguir entre lo importante y lo urgente. Yo creo que el gobierno todavía sigue trabajando muy fuerte en algunos temas de fortalecimiento institucional, pero que tienen resultados en el largo plazo. Entonces yo no le entraría ya, bueno, seguiría trabajando en eso, pero me enfocaría en acciones operativas con resultados en el corto plazo, es decir, para dar resultados en 6, 12 meses en algunas regiones del país. ¿Dónde? Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chihuahua, sobre todo Ciudad Juárez y la capital de Chihuahua, es decir, lugares en donde la tasa de crecimiento de la violencia ha sido sumamente alta durante los últimos 12 meses y donde tengamos perfectamente identificadas cuáles son las células que están generando esa violencia o los negocios que están generando esa violencia y que actuemos y una acción muy coordinada entre federación y estados para atacar el problema, ser selectivos, tener capacidad para jerarquizar los problemas, ver dónde nos están generando más muertos estos conflictos criminales o estas actividades criminales y concentrarnos ahí.
dejar, digamos, ya un trabajo que yo veo muy disperso y que justamente por la falta de resultados está desmotivando a los elementos militares policiales. También yo sí les picaría las costillas a los gobernadores, muchos que están inaugurando pues escuelas y en el cóctel y en el hospital y qué bueno que lo hagan, pero también tienen que chambearle en seguridad, tienen que ponerse las pilas, no pueden delegar todo el tema de seguridad porque es desagradable para ellos o porque los pone en riesgo. Es muy fácil delegarle al secretario o al jefe policial todo el asunto, no. Ellos tienen que estar al tanto, tienen que estar pidiendo cuentas de los asuntos, sancionando a los malos elementos coludidos con el crimen, y hay que crear esos incentivos, hay que generar algún castigo. A lo mejor ya no hay tiempo para una legislación, pero sí, por ejemplo, el gobierno podría empezar a exhibir a los malos gobernadores con información de que no están haciendo su chamba y además de que hay indicios de que están coludidos con grupos criminales. Y eso, sin duda, haría reaccionar a los gobernadores en el mejor sentido, yo creo, ¿no? Y alcaldes de ciudades importantes, ¿no? Claro. Como Tampico, como Guadalajara. Bueno, Guadalajara está ahorita con un muy buen alcalde que está haciendo muy buen trabajo, pero Tampico, en fin, ciudades de Tamaulipas, de Nuevo León que estaba también, ha tenido una caída muy severa en el tema de violencia. En el caso de Jalisco, que es un estado muy importante, fíjate, la competencia política entre el gobernador, que es del PRI, y el alcalde de Guadalajara, que es de Movimiento Ciudadano, esa competencia entre ambos ha generado muy buenos resultados en el tema de seguridad. Jalisco es el único estado que no registra un aumento drástico de la violencia en los últimos 2 años, y en buena medida porque se pusieron las pilas, ¿no? Tanto el gobernador como el alcalde para echarle ganas. Se requiere el compromiso, ¿no? la voluntad y no bajar las manos y reconocer el cansancio, el desgaste, pero también hay indicadores claros que señalan lo que tú dices, hay que fortalecer el esfuerzo. Y aprobar ya las iniciativas que están ahí congeladas, tanto la seguridad interior como la de mando mixto, que va a hacer que también los elementos militares estén más motivados y se sientan más seguros en esta lucha, y también los policías, para que aquellos cuerpos municipales o estatales que de plano ya están podridos puedan ser relevados por fuerzas sanas que realmente estén dando una lucha genuina contra la violencia y el crimen. Así es, hay muchos temas que se nos quedan. Está obviamente el tema de las cárceles, el sistema penitenciario, que se ha convertido también en un eslabón débil, fracturado, que no garantiza ni la sanción ni la reintegración, y hay una disputa de esos mismos espacios por los grupos criminales con los cuales nos habla de la fractura que tenemos que resolver. Y en ese sentido, Eduardo, muchas gracias. Espero nuevamente, antes de que termine el año, volver a hacer un balance. Creo que, como tú lo señalas, hay datos claros, hay elementos que nos permitirían mostrar que sí es posible detenerlo, contenerlo y no asumir este relato, digamos, no solo de un proceso, digamos, indetenible, sino que sí se puede contener, pero requiere mucho lo que has dicho y que seguramente realmente espero, sea parte de un debate y un diálogo que no podemos dejar de dar. Tenemos que enfrentar las violencias porque finalmente fractura todos los derechos. Impide hablar de un México moderno, un México que está rumbo al bienestar. Es una de las enormes carencias que hoy enfrentan muchos, sobre todo los más vulnerables. Gracias a ustedes, Eduardo, muchas gracias por estar. Gracias. Te espero pronto. Buenas noches.